Ve despacio. Aún soy virgen, susurró con voz temblorosa. El millonario la miró en silencio, y en ese instante algo cambió en su mirada. Lo que hizo después, ella nunca pudo olvidar. ¿Qué fue lo que ocurrió esa noche? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El sol de octubre caía implacable sobre las calles de Guadalajara, mientras Isabela Morales esperaba el autobús que la llevaría al aeropuerto. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la maleta desgastada que había pertenecido a su abuela, la única herencia familiar que poseía, además de su determinación inquebrantable. ¿Estás segura de esto, mija?, le preguntó su madre, Carmen, con los ojos vidriosos. La preocupación se dibujaba en cada arruga de su rostro curtido por años de trabajo en la fábrica textil. Isabela asintió, tratando de proyectar más confianza de la que realmente sentía. A los 23 años, nunca había salido de Jalisco y ahora se dirigía a la Ciudad de México para comenzar una nueva vida como asistente personal de Alejandro Vega, el magnate empresarial cuya historia había leído en las revistas de negocios. «Es mi oportunidad, mamá. No puedo seguir limpiando oficinas toda mi vida», respondió, ajustando los lentes que había comprado usados en el mercado de pulgas. Su título en Administración de Empresas de la Universidad Pública le había costado años de estudio nocturno y sacrificios, pero finalmente había valido la pena. El proceso de selección había sido riguroso. Entre más de 1000 candidatas, ella había sido elegida por su dominio del inglés, su discreción y, según la carta de aceptación, por su autenticidad y valores sólidos. Aún no entendía completamente qué significaba eso último, pero no iba a cuestionarlo. El vuelo de 2 horas se le hizo eterno. Isabela miraba por la ventanilla las montañas que se extendían hacia el horizonte, preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Había rechazado la propuesta de matrimonio de Miguel, su novio de la preparatoria, quien trabajaba en el taller mecánico de su padre, una decisión que aún le dolía, pero que sabía era necesaria para crecer. La Ciudad de México la recibió con su caos característico. El smog, el ruido ensordecedor del tráfico y la multitud de personas la abrumaron inmediatamente. Siguiendo las instrucciones precisas que había recibido, tomó un taxi hasta las oficinas de Vega Industries, ubicadas en Santa Fe, uno de los distritos empresariales más modernos de la ciudad. El edificio de cristal y acero se alzaba majestuoso hacia el cielo, reflejando las nubes que se movían lentamente. Isabela se sintió diminuta al entrar al vestíbulo de mármol, donde una fuente de agua creaba un sonido relajante que contrastaba con el bullicio exterior. «Señorita Morales, imagino», dijo una voz femenina a sus espaldas. Se giró para encontrarse con una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje sastre azul marino. «Soy Patricia Hernández, directora de Recursos Humanos. Bienvenida a Vega Industries». El recorrido por las instalaciones fue abrumador. Oficinas con vista panorámica, salas de juntas equipadas con la última tecnología y empleados que se movían con la eficiencia de una máquina bien aceitada. Isabela tomaba notas mentales de todo, tratando de no parecer demasiado impresionada. «El señor Vega está en una videoconferencia con los socios de Londres», explicó Patricia mientras caminaban por el pasillo del piso 32. «Lo conocerá mañana por la mañana. Su oficina está justo aquí, al lado de la suya». La oficina que le habían asignado era más grande que la sala de su casa en Guadalajara. Tenía una computadora de última generación, un teléfono con múltiples líneas y una vista parcial del bosque de Chapultepec. Isabela se sentó en la silla ergonómica, tratando de procesar que este sería su lugar de trabajo. «¿Alguna pregunta?», le preguntó Patricia, consultando su reloj de pulsera dorado. «¿Cuáles son exactamente mis responsabilidades?», preguntó Isabela, sacando una libreta donde había anotado todas las preguntas que se le habían ocurrido durante el vuelo. «Administrar la agenda del señor Vega, coordinar sus reuniones, filtrar llamadas, preparar informes y básicamente ser su extensión en todo lo que necesite para funcionar eficientemente». Patricia hizo una pausa. «Pero le advierto algo, señorita Morales. El señor Vega es muy exigente. Ha tenido 5 asistentes en los últimos 2 años. Espero que usted sea diferente». Isabela sintió un nudo en el estómago,
No había considerado que su jefe pudiera ser difícil de complacer, pero había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Esa noche, en el pequeño apartamento amueblado que la empresa le había conseguido en la colonia Roma Norte, Isabela se sentó en el sofá con una taza de té de manzanilla y reflexionó sobre el día. Las calles de la colonia tenían un aire bohemio que le gustaba, con sus cafeterías, librerías y galerías de arte. Quizás, después de todo, podría acostumbrarse a la vida en la capital. Antes de dormir, llamó a su madre para contarle sobre su primer día. Carmen se escuchaba preocupada pero orgullosa. Después de colgar, Isabela se quedó despierta un rato más, preguntándose cómo sería Alejandro Vega en persona y si estaría a la altura de las expectativas que había puesto en ella. Isabela llegó a la oficina a las 7:30 am, media hora antes de lo requerido. Quería revisar todo nuevamente y asegurarse de que estuviera preparada para conocer a su jefe. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un traje gris conservador, blusa blanca y zapatos negros de tacón bajo. Nada llamativo, pero profesional. Patricia llegó puntual a las 8:00 am, con una carpeta llena de documentos. «Estos son los informes que necesita revisar antes de las reuniones de hoy», le explicó colocando la carpeta en el escritorio. «El señor Vega llega siempre a las 8:15 am. Le gusta encontrar el café listo, los periódicos del día organizados por secciones y un resumen de las citas más importantes». Isabela asintió, tomando notas rápidamente. Había preparado café en casa para practicar el punto exacto que le gustaba según las instrucciones, fuerte, sin azúcar, con una gota de leche. Los periódicos ya estaban organizados, el Universal, Reforma y The Wall Street Journal. A las 8:13 am escuchó el sonido del elevador y pasos decididos acercándose. Su corazón se aceleró involuntariamente. La puerta de la oficina principal se abrió y por primera vez vio a Alejandro Vega. Era más alto de lo que había imaginado, probablemente 1.85 metros, con el cabello negro ligeramente ondulado y perfectamente peinado. Su traje era claramente hecho a la medida, de una tela que parecía costosa incluso para su ojo inexperto. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Un café oscuro intenso que parecía evaluar todo a su alrededor con una precisión casi quirúrgica. «Señorita Morales, supongo», dijo extendiendo la mano. Su voz era profunda, con un ligero acento que denotaba educación en el extranjero. «Alejandro Vega». El apretón de manos fue firme pero breve. Isabela sintió un extraño cosquilleo en el estómago, que trató de ignorar inmediatamente. «Mucho gusto, señor Vega. Soy Isabela Morales», respondió, esperando que su voz no delatara su nerviosismo. «Su café está listo y los periódicos organizados en su escritorio». Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro de Alejandro. «Eficiente. Me gusta eso», comentó dirigiéndose a su oficina. Se detuvo en la puerta. «Necesito que cancele la reunión de las 10:30 am con los de marketing. Reagéndela para el viernes y llame a mi contador, dígale que quiero ver los números del trimestre antes del mediodía». Isabela se apresuró a anotar las instrucciones. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que él la estaba observando con una expresión que no pudo descifrar. «¿Alguna pregunta?», le preguntó Alejandro. «¿Prefiere que le confirme las citas reprogramadas antes de hacerlas oficiales?». Isabela se sorprendió de su propia iniciativa. «Inteligente», murmuró él. «Sí, siempre consulte conmigo antes de tomar decisiones que afecten mi agenda». Durante las siguientes 2 horas, Isabela se sumergió en su trabajo. Contestó llamadas, reorganizó citas y preparó documentos. Cada vez que necesitaba entrar a la oficina de Alejandro, sentía esa misma sensación extraña en el estómago. Él era profesional pero distante, eficiente pero exigente. A las 11:00 am, mientras Isabela organizaba unos contratos, escuchó voces elevadas desde la oficina principal. Al parecer, Alejandro estaba teniendo una discusión acalorada por teléfono. «No me interesa lo que diga la junta directiva de Houston», escuchó que decía. «Los números no mienten, y si no pueden ver el potencial de crecimiento en el mercado latinoamericano, entonces tal vez necesitemos socios con más visión». Isabela trató de concentrarse en su trabajo, pero no pudo evitar admirar la firmeza en su voz. Claramente, Alejandro Vega
no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Cuando la llamada terminó, hubo un silencio prolongado. Isabela decidió llevarle más café, pensando que podría necesitarlo después de una conversación tan tensa. Tocó suavemente la puerta y entró. Alejandro estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia la ciudad con las manos en los bolsillos. Su postura rígida sugería frustración. «Pensé que podría necesitar más café», dijo Isabela suavemente, colocando la taza en el escritorio. Alejandro se giró y por un momento Isabela vio algo diferente en su expresión. La máscara de control perfecto se había resquebrajado ligeramente, revelando una vulnerabilidad que la sorprendió. «Gracias», dijo tomando la taza. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Isabela al hacerlo, y ella sintió una corriente eléctrica que la hizo retroceder involuntariamente. «Disculpe si la conversación fue demasiado intensa. Los negocios internacionales pueden ser complicados». «No se preocupe, señor Vega», respondió Isabela tratando de mantener la compostura. «¿Necesita que reagende alguna cita para tener más tiempo para ocuparse de este asunto?» Alejandro la miró con una expresión que parecía mezclar sorpresa y apreciación. «¿Sabe qué? Sí, mueva la reunión de las 3:00 p.m. para mañana. Necesito hacer algunas llamadas para resolver este problema». Mientras Isabela se dirigía hacia la puerta, escuchó la voz de Alejandro a sus espaldas. «Señorita Morales, creo que usted y yo vamos a trabajar muy bien juntos». Isabela sintió un calor extraño subir por sus mejillas mientras regresaba a su escritorio. Había algo en Alejandro Vega que la perturbaba de una manera que no podía explicar. No era solo su presencia imponente o su obvio éxito profesional. Era algo más profundo, más personal. Mientras reorganizaba su agenda para el resto del día, Isabela se preguntó si había cometido un error al venir a la Ciudad de México, pero no por las razones que había temido originalmente. Su preocupación ahora era completamente diferente. ¿Qué pasaría si empezaba a sentir algo más que respeto profesional por su jefe? Una semana después de su primer día, Isabela había encontrado su ritmo en Vega Industries. Sus mañanas comenzaban a las 6:30 a.m., con una ducha rápida y un desayuno ligero en su pequeño apartamento. Había descubierto una panadería mexicana a 2 cuadras que vendía conchas recién horneadas, un pequeño lujo que se permitía cada mañana antes de tomar el metro hacia Santa Fe. La rutina con Alejandro se había vuelto predecible. Café a las 8:15 a.m., revisión de agenda, llamadas filtradas y documentos organizados. Pero había algo más, algo que Isabela no podía ignorar por más que tratara. Las miradas que duraban un segundo más de lo profesional, los roces accidentales al pasar documentos, la manera en que él decía su nombre con una entonación ligeramente diferente. Esa mañana de jueves, mientras Isabela organizaba los contratos del proyecto de expansión a Sudamérica, Alejandro salió de su oficina con una expresión preocupada. «Señorita Morales, necesito que me acompañe a una reunión», dijo aflojándose ligeramente la corbata azul marino. «Mi abogado se enfermó y necesito a alguien que tome notas precisas. La reunión es en 1 hora en el Hotel Four Seasons». Isabela sintió una mezcla de emoción y nervios. Era la primera vez que la invitaba a una reunión fuera de la oficina. «Por supuesto, señor Vega. ¿Hay algo específico que deba saber sobre la reunión?» «Es con inversionistas japoneses interesados en nuestro proyecto de energía renovable», explicó, tomando su saco del perchero. «Son muy tradicionales, así que mantenga un perfil bajo pero esté atenta a cada detalle». El trayecto en el Mercedes-Benz de Alejandro fue silencioso pero cargado de tensión. Isabela miraba por la ventana las calles de Polanco, tratando de no pensar en lo cerca que estaba de él, en el sutil aroma de su colonia, en la manera segura con la que manejaba entre el tráfico. «¿Está nerviosa?», le preguntó Alejandro de repente, deteniéndose en un semáforo. Isabela se giró hacia él, sorprendida por la pregunta directa. «Un poco», admitió. «Es mi primera reunión importante». «No tiene por qué estarlo. Confío en usted», dijo, y algo en su tono hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago. «Además, he notado que tiene muy buen instinto para los negocios. Sus sugerencias sobre la reorganización de mi agenda han sido muy acertadas». El cumplido la tomó por sorpresa. Alejandro no era dado a elogios fáciles.
La reunión en el Hotel Four Seasons fue intensa. Los 3 ejecutivos japoneses, liderados por el señor Tanaka, fueron corteses pero implacables en sus preguntas. Isabella tomó notas detalladas, traduciendo ocasionalmente cuando algún término técnico se perdía en la interpretación. Durante un receso, mientras los japoneses conversaban entre ellos, Alejandro se acercó a Isabella. «Está haciendo un excelente trabajo», le murmuró al oído, tan cerca que pudo sentir su aliento en el cuello. «Sus notas son más precisas que las que tomaba mi abogado». Isabella sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hotel. «Gracias, señor Vega», respondió, tratando de mantener la compostura profesional. La reunión se extendió más de lo esperado. Cuando finalmente terminó, eran casi las 8:00 p.m. Los japoneses habían mostrado interés genuino en el proyecto, pero querían revisar más documentos antes de tomar una decisión. «Creo que eso merece una celebración», dijo Alejandro mientras caminaban hacia el elevador. «Le gustaría cenar conmigo. Conozco un restaurante excelente aquí cerca». Isabella dudó. Cenar con su jefe cruzaba una línea que no estaba segura de querer cruzar. «No quiero importunarla», agregó Alejandro notando su hesitación. «Ha sido un día largo y ha trabajado más allá de sus responsabilidades». «Está bien», respondió Isabella, sorprendiéndose a sí misma, «pero solo si me permite invitar. Quiero agradecerle por darme esta oportunidad». Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Trato hecho, pero la próxima vez invito yo». El comentario sobre «la próxima vez» hizo que Isabella se preguntara qué estaba pasando realmente entre ellos. El restaurante que eligió Alejandro era íntimo y elegante, con luces tenues y una vista espectacular de la ciudad. Isabella se sintió un poco fuera de lugar con su traje de oficina, pero Alejandro la hizo sentir cómoda con su conversación relajada. «Cuénteme sobre Guadalajara», dijo Alejandro sirviendo vino tinto en su copa. «Debe extrañar a su familia». «Mucho», admitió Isabella, tomando un sorbo del vino que era más caro que cualquier cosa que hubiera probado antes. «Pero sabía que tenía que salir para crecer. Mi madre trabajó toda su vida en una fábrica para que yo pudiera estudiar. No podía desperdiciar esa oportunidad». «¿Y su padre?» Isabella bajó la mirada hacia su plato de salmón. «Se fue cuando yo tenía 12 años. Dijo que iba a buscar trabajo en Estados Unidos y que regresaría. Eso fue hace 11 años». «Lo siento», dijo Alejandro, y su voz tenía una calidez que Isabella no había escuchado antes. «Debe haber sido difícil para su madre criarla sola». «Es la mujer más fuerte que conozco», respondió Isabella con orgullo. «Trabajaba doble turno para pagar mis estudios. Por eso estoy aquí, para que algún día pueda descansar». Alejandro la miraba con una expresión que Isabella no podía interpretar. «¿Y usted?», preguntó Isabella, armándose de valor. «¿Siempre supo que quería ser empresario?». Alejandro se reclinó en su silla, girando la copa de vino entre sus manos. «Mi familia espera que siguiera los pasos de mi padre. Vega Industries es una empresa familiar de tercera generación», explicó. «Pero cuando tenía su edad, lo que realmente quería era ser arquitecto». «¿Qué pasó?». «La responsabilidad familiar. Mi padre tuvo un infarto cuando yo tenía 25 años. Tuve que elegir entre mis sueños y el bienestar de cientos de empleados». Hizo una pausa. «Elegí la responsabilidad». Isabella sintió una conexión inesperada con él. Ambos habían sacrificado sus deseos personales por sus familias, aunque de maneras muy diferentes. «¿Se arrepiente?», preguntó suavemente. «No del todo. He logrado hacer crecer la empresa, crear empleos, contribuir al país», respondió, pero había una melancolía en su voz. «Pero a veces me pregunto cómo habría sido diseñar edificios en lugar de imperios comerciales». La conversación fluyó naturalmente durante las siguientes 2 horas. Hablaron de libros, de viajes, de sueños aplazados. Isabella descubrió que Alejandro tenía un sentido del humor sutil y una inteligencia que iba más allá de los negocios. «¿Sabe qué me llamó la atención de su currículum?», preguntó Alejandro mientras compartían un postre de 3 leches. «No fue solo su experiencia o sus calificaciones». «¿Qué fue entonces?». «Su carta de presentación». Escribió que quería el trabajo no solo para crecer profesionalmente, sino para demostrar que las mujeres de clase trabajadora podían competir en cualquier nivel. Sonrió. «Esa honestidad es rara en mi mundo». Isabella sintió calor en las mejillas.
Mi madre siempre me dijo que fuera honesta, incluso cuando fuera difícil. Su madre parece una mujer sabia. Cuando salieron del restaurante, la ciudad nocturna los envolvió con su energía característica. Las luces de los rascacielos creaban un mosaico de colores en el cielo oscuro. «La llevo a casa», dijo Alejandro, dirigiéndose hacia donde había estacionado su auto. Durante el trayecto hacia la Roma Norte, Isabella se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. La barrera profesional se había suavizado, revelando a dos personas que habían encontrado una conexión inesperada. «Gracias por esta noche», dijo Isabella cuando llegaron a su edificio. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación tan real. «Yo también», respondió Alejandro mirándola directamente a los ojos. «Isabella, debo decirle algo». El uso de su nombre de pila hizo que su corazón se acelerara. «¿Qué? Esto que está pasando entre nosotros no es algo que haya planeado», dijo su voz cargada de una honestidad cruda, «pero no puedo fingir que no existe». Isabella sintió que el mundo se detenía. Sabía que lo que él acababa de confesar cambiaría todo entre ellos. «Señor Vega, Alejandro, cuando estamos solos, por favor llámeme Alejandro». «Alejandro», repitió, y su nombre sonó diferente en sus labios. «Yo también lo siento, pero no sé si es correcto». «Probablemente no lo es», admitió él, «pero tampoco puedo ignorarlo». Se miraron en silencio durante un momento que pareció eterno. Finalmente, Alejandro habló. «No tiene que decidir nada esta noche. Solo quería que supiera que mis sentimientos hacia usted han cambiado, y creo que los suyos también». Isabella asintió, incapaz de formar palabras. «Buenas noches, Isabella». «Buenas noches, Alejandro». Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Isabella sintió que su vida había tomado un rumbo completamente inesperado. La línea entre lo profesional y lo personal se había difuminado, y no estaba segura de poder o querer regresar atrás. El sol de octubre caía implacable sobre las calles de Guadalajara, mientras Isabella Morales esperaba el autobús que la llevaría al aeropuerto. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la maleta desgastada que había pertenecido a su abuela, la única herencia familiar que poseía, además de su determinación inquebrantable. «¿Estás segura de esto, mija?», le preguntó su madre Carmen con los ojos vidriosos. La preocupación se dibujaba en cada arruga de su rostro curtido por años de trabajo en la fábrica textil. Isabella asintió, tratando de proyectar más confianza de la que realmente sentía. A los 23 años, nunca había salido de Jalisco, y ahora se dirigía a la Ciudad de México para comenzar una nueva vida como asistente personal de Alejandro Vega, el magnate empresarial cuya historia había leído en las revistas de negocios. «Es mi oportunidad, mamá. No puedo seguir limpiando oficinas toda mi vida», respondió, ajustando los lentes que había comprado usados en el mercado de pulgas. Su título en Administración de Empresas de la Universidad Pública le había costado años de estudio nocturno y sacrificios, pero finalmente había valido la pena. El proceso de selección había sido riguroso. Entre más de 1000 candidatas, ella había sido elegida por su dominio del inglés, su discreción y, según la carta de aceptación, por su autenticidad y valores sólidos. Aún no entendía completamente qué significaba eso último, pero no iba a cuestionarlo. El vuelo de 2 horas se le hizo eterno. Isabella miraba por la ventanilla las montañas que se extendían hacia el horizonte, preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Había rechazado la propuesta de matrimonio de Miguel, su novio de la preparatoria, quien trabajaba en el taller mecánico de su padre. Una decisión que aún le dolía, pero que sabía era necesaria para crecer. La Ciudad de México la recibió con su caos característico. El smog, el ruido ensordecedor del tráfico y la multitud de personas la abrumaron inmediatamente. Siguiendo las instrucciones precisas que había recibido, tomó un taxi hasta las oficinas de Vega Industries, ubicadas en Santa Fe, uno de los distritos empresariales más modernos de la ciudad. El edificio de cristal y acero se alzaba majestuoso hacia el cielo, reflejando las nubes que se movían lentamente. Isabella se sintió diminuta al entrar al vestíbulo de mármol, donde una fuente de agua creaba un sonido relajante que contrastaba con el bullicio exterior. «Señorita Morales, imagino», dijo una voz femenina a sus espaldas.
Se giró para encontrarse con una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje sastre azul marino. Soy Patricia Hernández, directora de Recursos Humanos. Bienvenida a Vega Industries. El recorrido por las instalaciones fue abrumador. Oficinas con vista panorámica, salas de juntas equipadas con la última tecnología y empleados que se movían con la eficiencia de una máquina bien aceitada. Isabela tomaba notas mentales de todo, tratando de no parecer demasiado impresionada. El señor Vega está en una videoconferencia con los socios de Londres, explicó Patricia mientras caminaban por el pasillo del piso 32. Lo conocerá mañana por la mañana. Su oficina está justo aquí, al lado de la suya. La oficina que le habían asignado era más grande que la sala de su casa en Guadalajara. Tenía una computadora de última generación, un teléfono con múltiples líneas y una vista parcial del bosque de Chapultepec. Isabela se sentó en la silla ergonómica, tratando de procesar que este sería su lugar de trabajo. ¿Alguna pregunta?, le preguntó Patricia, consultando su reloj de pulsera dorado. ¿Cuáles son exactamente mis responsabilidades?, preguntó Isabela, sacando una libreta donde había anotado todas las preguntas que se le habían ocurrido durante el vuelo. Administrar la agenda del señor Vega, coordinar sus reuniones, filtrar llamadas, preparar informes y básicamente ser su extensión en todo lo que necesite para funcionar eficientemente. Patricia hizo una pausa. Pero le advierto algo, señorita Morales. El señor Vega es muy exigente. Ha tenido 5 asistentes en los últimos 2 años. Espero que usted sea diferente. Isabela sintió un nudo en el estómago. No había considerado que su jefe pudiera ser difícil de complacer, pero había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Esa noche, en el pequeño apartamento amueblado que la empresa le había conseguido en la colonia Roma Norte, Isabela se sentó en el sofá con una taza de té de manzanilla y reflexionó sobre el día. Las calles de la colonia tenían un aire bohemio que le gustaba, con sus cafeterías, librerías y galerías de arte. Quizás, después de todo, podría acostumbrarse a la vida en la capital. Antes de dormir, llamó a su madre para contarle sobre su primer día. Carmen se escuchaba preocupada pero orgullosa. Después de colgar, Isabela se quedó despierta un rato más, preguntándose cómo sería Alejandro Vega en persona y si estaría a la altura de las expectativas que había puesto en ella. Los siguientes días en la oficina fueron una mezcla de profesionalismo forzado y tensión sexual no resuelta. Isabela llegaba cada mañana con la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad, pero cada intercambio con Alejandro estaba cargado de una electricidad que no podía ignorar. El lunes por la mañana, mientras Isabela organizaba los documentos del proyecto japonés, Alejandro salió de su oficina con una expresión seria. «Buenos días, Isabela», dijo, y la manera en que pronunció su nombre hizo que ella sintiera mariposas en el estómago. «Necesito que prepare los contratos de confidencialidad para el proyecto Tanaka. Creo que están listos para firmar». «Claro, lo haré inmediatamente», respondió tratando de mantener un tono profesional. Cuando sus manos se rozaron al pasarle los documentos, Isabela sintió la misma corriente eléctrica de la semana anterior. Alejandro no retiró su mano inmediatamente, dejando que sus dedos se tocaran por un momento más largo de lo necesario. «Isabela», dijo suavemente, «sobre lo que hablamos el viernes». «Señor Vega», lo interrumpió, usando deliberadamente su título formal. «Creo que es mejor mantener las cosas profesionales». Una sombra de desilusión cruzó el rostro de Alejandro, pero asintió. «Tiene razón. Disculpe si la hice sentir incómoda». Pero a medida que pasaban los días, mantener la distancia se volvía cada vez más difícil. Isabela se sorprendía a sí misma observando a Alejandro durante las reuniones, admirando la manera segura en que hablaba, la elegancia de sus movimientos, y había notado que él también la miraba, especialmente cuando pensaba que ella no se daba cuenta. El miércoles, mientras Isabela trabajaba hasta tarde para terminar un informe urgente, se dio cuenta de que era la única persona que quedaba en el piso. Las luces automáticas se habían apagado en la mayoría de las oficinas, creando un ambiente íntimo y silencioso. «¿Todavía aquí?», escuchó la voz de Alejandro a sus espaldas. Se giró y lo encontró en la puerta de su oficina, con la corbata aflojada y las mangas de la camisa remangadas. Se veía menos formal, más accesible.
Estoy terminando el análisis de mercado para la reunión de mañana, explicó Isabela, salvando el documento en su computadora. Ya casi termino. Es muy dedicada, comentó Alejandro, acercándose a su escritorio, pero no debería quedarse tan tarde sola. No me molesta. Además, en Guadalajara también trabajaba hasta tarde, respondió, tratando de sonar casual a pesar de que su cercanía la ponía nerviosa. ¿Tiene hambre?, preguntó Alejandro de repente. Conozco un lugar que entrega comida hasta tarde. Isabela dudó. Cenar juntos en la oficina vacía parecía aún más íntimo que el restaurante del viernes anterior. No quiero causar problemas, dijo finalmente. No los causará. Además, ya terminé mi trabajo y no tengo ganas de ir a casa a un apartamento vacío, admitió, y había una vulnerabilidad en su voz que Isabela no había escuchado antes. Está bien, acordó, sorprendiéndose a sí misma, pero solo si me deja ayudar con los gastos. Alejandro sonrió, esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Trato hecho. Una hora después, estaban sentados en la sala de juntas con contenedores de comida china, charlando como si fueran viejos amigos en lugar de jefe y empleada. ¿Cómo era su vida antes de venir aquí?, preguntó Alejandro, sirviéndose chop suey. Me refiero a su vida personal, no solo el trabajo. Isabela masticó pensativamente un rollito primavera antes de responder. Bastante tranquila, la verdad. Trabajaba, estudiaba, ayudaba a mi madre con los gastos de la casa. Hizo una pausa. Tenía novio, pero terminamos antes de que me mudara aquí. ¿Le importa si pregunto por qué terminaron? Miguel quería casarse, tener hijos pronto. Es un buen hombre, pero... Isabela buscó las palabras correctas. Sentía que si me casaba con él, nunca saldría de Guadalajara. Nunca conocería el mundo más allá de mi barrio. Eso debió ser difícil. Lo fue. Él no entendía por qué no podía conformarme con una vida simple y feliz. Isabela lo miró directamente. Pero yo sabía que tenía que intentarlo, aunque significara estar sola. ¿Y ahora? ¿Se siente sola? La pregunta la tomó por sorpresa. Isabela consideró mentir, dar una respuesta segura, pero algo en la expresión de Alejandro la hizo ser honesta. A veces, es difícil hacer amigos aquí. Todo el mundo parece tener prisa, tener su vida ya establecida, admitió. Pero estoy aprendiendo a disfrutar mi propia compañía. Yo también me siento solo a menudo, confesó Alejandro. Es irónico, ¿no? Estar rodeado de gente todo el día, pero llegar a casa a un silencio absoluto. Se miraron a través de la mesa, y Isabela sintió esa conexión que había estado tratando de ignorar. ¿Por qué no tiene una relación seria?, preguntó, armándose de valor. Alejandro suspiró dejando los palillos sobre el contenedor. He tenido relaciones, pero siempre terminan por las mismas razones. O están interesadas en mi dinero, o no pueden manejar las demandas de mi trabajo, o simplemente no hay una conexión real. Hizo una pausa. Empezaba a pensar que tal vez no era para mí. ¿Empezaba? Hasta que llegó cierta asistente de Guadalajara que me hizo recordar que las conexiones reales sí existen, dijo mirándola directamente a los ojos. Isabela sintió que el aire se volvía más espeso entre ellos. Alejandro, sé que es complicado, sé que hay diferencias entre nosotros, pero no puedo seguir fingiendo que no siento algo por usted. El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Yo también siento algo, admitió finalmente, pero me asusta. ¿Qué le asusta? Todo. Las diferencias sociales, el trabajo, el hecho de que no tengo experiencia en relaciones complicadas. Isabela bajó la mirada. Soy muy diferente a las mujeres con las que probablemente está acostumbrado a salir. Alejandro se levantó y rodeó la mesa, acercándose a ella. Isabela sintió que podía oler su colonia, sentir el calor de su cuerpo. Isabela, míreme, dijo suavemente. Ella levantó la vista, encontrándose con sus ojos cafés que la miraban con una intensidad que la hizo temblar. No quiero a las mujeres con las que estoy acostumbrado a salir. Quiero a alguien real, auténtica, que me desafíe y me haga querer ser mejor persona. Tomó su mano. Quiero a alguien como usted. Isabela sintió que el mundo se detenía. La mano de Alejandro era cálida y fuerte, y por primera vez en su vida se sintió completamente deseada por quien era, no por quien podría llegar a ser. La tensión en la sala de juntas era palpable. Isabela podía sentir el pulso acelerado en sus muñecas donde Alejandro la tocaba.
Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos, pero por primera vez desde que llegó a la Ciudad de México, no quería ser cautelosa. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en un susurro, su voz apenas audible en el silencio de la oficina vacía. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió Alejandro, acercándose más a ella. Pero necesito saber que usted también lo está. Isabela sintió que su respiración se aceleraba. Había soñado con este momento más de lo que quería admitir, pero ahora que estaba sucediendo, una mezcla de deseo y terror la invadía. Tengo miedo, confesó. No solo del trabajo, sino... Yo no soy como las otras mujeres que conoce. ¿A qué se refiere? Isabela sintió que sus mejillas se encendían. Era el momento de la verdad, de la honestidad que su madre le había enseñado a valorar por encima de todo. Alejandro, yo nunca... comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Puede decirme cualquier cosa. La alentó, acariciando suavemente su mejilla con el pulgar. Nunca he estado con un hombre, dijo rápidamente, cerrando los ojos para no ver su reacción. Sé que a mi edad es raro, pero entre estudiar y trabajar y luego Miguel, que era muy tradicional y quería esperar al matrimonio, cuando abrió los ojos esperaba ver sorpresa o tal vez desilusión en el rostro de Alejandro. En cambio, encontró una expresión de ternura que no esperaba. Isabela, dijo suavemente, eso no me importa. De hecho, es otra razón por la que sé que usted es especial. ¿No le molesta que sea tan... inexperta? Me molesta que piense que eso la hace menos valiosa de alguna manera, respondió, tomando su rostro entre sus manos. Su inocencia no es una debilidad, es un regalo. Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Nunca nadie le había hablado así, con tanta reverencia y respeto. Pero no sé cómo... No tiene que saber nada, la interrumpió. Solo tiene que sentir. Alejandro se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero Isabela no se movió. En cambio, cerró los ojos y sintió sus labios rozar los suyos en el beso más tierno que había imaginado. Era suave, exploratorio, lleno de una pasión contenida que hacía que Isabela sintiera que podía derretirse. Cuando se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. «Dios mío», murmuró Isabela, tocando inconscientemente sus labios. «¿Está bien?», preguntó Alejandro, estudiando su rostro con preocupación. «Más que bien», respondió, sorprendida por su propia audacia. «Pero tal vez deberíamos ir despacio. Todo el tiempo que necesite», prometió Alejandro. «No tiene prisa para nada». Se separaron lentamente, pero la atmósfera entre ellos había cambiado completamente. Ya no podían fingir que solo tenían una relación profesional. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Isabela, recogiendo los contenedores de comida para tener algo que hacer con sus manos temblorosas. «Ahora vamos día a día», respondió Alejandro, ayudándola a limpiar. «No tenemos que definir nada esta noche». Mientras esperaban el elevador, Isabela se sentía como si estuviera flotando. El beso había sido todo lo que había soñado y más, pero cuando las puertas se abrieron y se reflejaron en el espejo del elevador, la realidad la golpeó. «¿Cómo vamos a manejar esto en el trabajo?», preguntó viendo sus reflejos juntos. «Con profesionalismo durante el día», respondió Alejandro, presionando el botón del estacionamiento. «Pero fuera de la oficina me gustaría conocerla mejor, Isabela, la mujer, no solo la empleada». «¿Qué pasa si no funciona?», preguntó voceando su mayor temor. «¿Qué pasa si las diferencias entre nosotros son demasiado grandes?». Alejandro se giró hacia ella tomando sus manos. «Entonces habremos tenido la oportunidad de descubrirlo, pero no voy a permitir que el miedo me impida explorar algo que podría ser extraordinario». En el estacionamiento, mientras caminaban hacia el auto de Alejandro, Isabela sintió que su vida había tomado un rumbo completamente inesperado. Había venido a la Ciudad de México buscando una oportunidad profesional, pero había encontrado algo mucho más complicado y potencialmente más gratificante. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Isabela mientras Alejandro le abría la puerta del auto. «Lo que quiera. ¿Qué fue lo que realmente le llamó la atención de mí? Desde el principio me refiero». Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, considerando la pregunta. «Su honestidad», respondió finalmente. «En un mundo donde la mayoría de las personas me dicen lo que creen que quiero escuchar, usted me dijo la verdad desde el primer día. Y luego,
Cuando la vi trabajar, vi su inteligencia, su ética laboral, su humildad. Pero fue cuando me habló de su familia, de sus sacrificios, que me di cuenta de que era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Isabela sintió que su corazón se hinchaba de una manera que no había experimentado antes. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué? Por verme realmente, por no juzgarme por de dónde vengo o por lo que no tengo». Durante el trayecto a casa, Isabela miró por la ventana las luces de la ciudad que se había convertido en su hogar. Todo había cambiado en una noche, pero por primera vez desde que llegó a la Ciudad de México, se sintió exactamente donde tenía que estar. «Buenas noches, Isabela», dijo Alejandro cuando llegaron a su edificio. «Buenas noches, Alejandro», respondió, y esta vez su nombre sonó diferente en sus labios. Sonaba como una promesa. Los días siguientes en la oficina fueron una prueba de autocontrol para ambos. Isabela llegaba cada mañana con una mezcla de anticipación y nerviosismo, mientras que Alejandro parecía más relajado, aunque sus miradas hacia ella eran más intensas que nunca. Habían acordado mantener las cosas profesionales durante las horas de trabajo, pero era más difícil de lo que habían anticipado. Cada intercambio, cada roce accidental, cada momento a solas en su oficina estaba cargado de una tensión que ambos podían sentir, pero no podían expresar abiertamente. El viernes por la mañana, mientras Isabela organizaba los documentos para la reunión semanal de directivos, recibió una llamada que la dejó helada. «Isabela». La voz de su madre sonaba tensa al otro lado de la línea. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó inmediatamente, sintiendo que algo estaba mal. «Mija, estoy en el hospital. Tuve que venir porque me sentía muy mal del pecho. Los doctores dicen que fue un susto, pero quieren hacerme más estudios». Isabela sintió que el mundo se detenía. Su madre nunca se quejaba, nunca admitía estar enferma a menos que fuera serio. «¿En qué hospital estás?». «Voy para allá ahora mismo». «No, mija, no gastes dinero en boletos de avión. Estoy bien, solo fue el susto». «Mamá, voy para allá. No me voy a quedar aquí mientras estás en el hospital». Después de colgar, Isabela se quedó inmóvil por un momento, tratando de procesar la noticia. Tenía que ir a Guadalajara, pero también tenía responsabilidades en la oficina. La reunión de directivos era crucial para el proyecto japonés. Tocó suavemente en la puerta de la oficina de Alejandro. «Pase», escuchó su voz desde adentro. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo, olvidando momentáneamente el protocolo formal. Él levantó la vista de sus documentos, notando inmediatamente la expresión preocupada en su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó, levantándose de su silla. «Mi madre está en el hospital en Guadalajara. Necesito ir a verla, pero sé que la reunión de hoy es importante». «Isabela, para», la interrumpió, acercándose a ella. «Tu familia es más importante que cualquier reunión. Ve a Guadalajara. Pero el proyecto japonés, yo me encargo de todo, ve con tu madre». Isabela sintió una oleada de gratitud hacia él. «Gracias», dijo con la voz quebrada por la emoción. «¿Necesitas ayuda con el vuelo? ¿Con el hospital?», preguntó Alejandro, con una preocupación genuina en su voz. «No, puedo manejarlo». «Isabela», dijo suavemente tomando su mano, «si necesitas cualquier cosa, lo que sea, me llamas. ¿De acuerdo?». Ella asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. 3 horas después, Isabela estaba en un vuelo a Guadalajara, mirando por la ventanilla las nubes que pasaban rápidamente. Había empacado rápidamente, cancelado sus compromisos del fin de semana y había salido corriendo hacia el aeropuerto. Durante el vuelo no pudo evitar pensar en lo diferente que había sido la reacción de Alejandro comparada con la de Miguel cuando había tenido emergencias familiares en el pasado. Miguel siempre había hecho que se sintiera culpable por poner a su familia primero. Alejandro, en cambio, había puesto sus necesidades personales por encima de los negocios, sin dudarlo. El hospital en Guadalajara era pequeño y bullicioso, muy diferente a las instalaciones privadas que había visto en la Ciudad de México. Encontró a su madre en una cama de la sala general, conectada a un monitor cardíaco, pero despierta y relativamente animada. «Mija, no tenías que venir», dijo Carmen cuando vio a Isabela entrar. «Por supuesto que tenía que venir», respondió Isabela, abrazando a su madre cuidadosamente. «¿Cómo te sientes?». «Mejor. Los doctores dicen que fue estrés y que no dormí bien por varias noches.
pero quieren hacer más estudios para estar seguros. Isabela pasó el resto del día en el hospital, hablando con doctores, arreglando papeleo y asegurándose de que su madre tuviera todo lo que necesitaba. Era agotador, pero se sentía bien estar ahí para ella. Esa noche, en su antigua habitación en la pequeña casa de su infancia, Isabela se sentó en la cama individual donde había estudiado para sus exámenes universitarios y llamó a Alejandro. «¿Cómo está tu madre?», fue lo primero que preguntó cuando contestó. «Mejor. Parece que fue estrés, pero van a hacer más estudios el lunes para estar seguros». «Me alegra escuchar eso. ¿Y tú cómo estás?». «Cansada, pero bien. Gracias por dejarme venir. Sé que la reunión era importante. Isabela, tu familia siempre será más importante que los negocios. Siempre». Había algo en su tono que la hizo sentir segura y valorada de una manera que no había experimentado antes. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó. «Bien, los japoneses firmaron el contrato preliminar. Tu trabajo de preparación hizo toda la diferencia». «Me alegra escuchar eso». Hubo un silencio cómodo entre ellos antes de que Alejandro hablara nuevamente. «Te extraño», dijo simplemente. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «Yo también te extraño», admitió. «¿Cuándo regresas?» «Martes, si todo sale bien con los estudios de mamá. No te preocupes por el trabajo. Tómate el tiempo que necesites». Después de colgar, Isabela se quedó acostada en su cama mirando el techo que conocía de memoria. Estar de vuelta en Guadalajara le había dado perspectiva sobre cuánto había cambiado su vida en las últimas semanas, no solo profesionalmente, sino emocionalmente. Isabela regresó a la Ciudad de México el martes por la tarde, sintiéndose aliviada, pero emocionalmente agotada. Los estudios de su madre habían salido bien, y los doctores confirmaron que había sido estrés, pero le habían dado medicamentos y recomendaciones para cuidar mejor su salud. El miércoles por la mañana, mientras Isabela organizaba los documentos que se habían acumulado durante su ausencia, Alejandro salió de su oficina con una expresión seria. «Buenos días», dijo, pero había algo diferente en su tono. «Buenos días», respondió Isabela, notando inmediatamente el cambio. «¿Todo bien? Necesitamos hablar, pero no aquí», dijo, mirando alrededor de la oficina. «¿Puedes almorzar conmigo hoy?». Isabela sintió un nudo en el estómago. Su tono formal y la distancia en su postura la preocuparon. «Claro, ¿pasó algo mientras estuve fuera?». «Hablaremos en el almuerzo», respondió, regresando a su oficina sin más explicaciones. Las siguientes horas fueron tortuosas para Isabela. Alejandro mantuvo una distancia profesional estricta, sin las miradas cómplices o los pequeños gestos cariñosos que habían desarrollado. Era como si hubieran retrocedido al primer día que se conocieron. A la hora del almuerzo, se encontraron en un pequeño café cerca de la oficina. Alejandro había elegido una mesa en una esquina apartada, lejos de otros comensales. «¿Qué está pasando?», preguntó Isabela directamente una vez que ordenaron. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Mientras estuviste fuera hubo algunos comentarios en la oficina». «¿Qué tipo de comentarios?». «Patricia de Recursos Humanos me preguntó si había algo personal entre nosotros. Al parecer, algunos empleados notaron que cenamos juntos el viernes pasado y que parecemos muy cercanos». Isabela sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que manteníamos una relación estrictamente profesional». «Pero Isabela, si esto se convierte en chisme de oficina, podría afectar tu reputación y tu trabajo». «¿Mi reputación?». «Y la tuya. Yo soy el dueño de la empresa. La gente espera ciertos comportamientos de mí. Pero tú eres nueva, joven, y lamentablemente la gente puede ser cruel con las mujeres en estas situaciones». Isabela se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que fue un error?». «No», respondió rápidamente. «No fue un error. Pero tal vez necesitamos ser más cuidadosos». «¿Más cuidadosos cómo?». Alejandro tomó su mano por encima de la mesa, pero la soltó rápidamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho. «No lo sé. Tal vez necesitamos mantener distancia en la oficina, solo hasta que sepamos hacia dónde va esto». Isabela se sintió herida y confundida. «Alejandro, yo no pedí esto. No pedí sentir algo por ti. Pero pasó, y ahora me estás diciendo que tenemos que escondernos como si fuera algo de lo que avergonzarse. No es eso. Es solo que... ¿Es porque soy tu empleada?».
¿Porque vengo de un mundo diferente al tuyo? Isabela, no. Es porque me importas y no quiero que esto te lastime profesionalmente. Ella lo miró por un largo momento, viendo la lucha interna en sus ojos. ¿Sabes qué? Tienes razón, dijo finalmente. Tal vez esto fue un error. Isabela, no, en serio. Claramente las diferencias entre nosotros son más grandes de lo que pensé, no solo económicas o sociales, sino de valores. Yo no puedo estar con alguien que se avergüenza de mí. No me avergüenzo de ti. Entonces, ¿por qué se siente como si lo hicieras? Alejandro no tuvo una respuesta inmediata y su silencio fue más doloroso para Isabela que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Creo que debería regresar al trabajo, dijo Isabela, levantándose de la mesa. Isabela, espera. No, Alejandro, necesito tiempo para pensar, y tú también. Durante el resto de la tarde mantuvieron una distancia dolorosamente profesional. Isabela hizo su trabajo con eficiencia mecánica, pero por dentro se sentía destrozada. Había abierto su corazón a alguien por primera vez en su vida, y ahora se sentía como si hubiera sido una tonta por hacerlo. Esa noche, en su apartamento, Isabela se sentó en el sofá con una taza de té y reflexionó sobre todo lo que había pasado. Tal vez Alejandro tenía razón. Tal vez las diferencias entre ellos eran demasiado grandes. Tal vez había sido ingenua al pensar que podría funcionar. Pero, por otro lado, se sentía traicionada. Le había confiado sus miedos más profundos, su inexperiencia, su vulnerabilidad, y ahora él parecía estar retrocediendo por miedo a lo que otros pudieran pensar. Su teléfono sonó y vio el nombre de Alejandro en la pantalla. Después de dudarlo por un momento, decidió no contestar. Necesitaba espacio para decidir qué quería realmente y si estaba dispuesta a pelear por algo que él parecía querer mantener en secreto. El mensaje de voz que dejó fue simple. Isabela, por favor, necesitamos hablar. Esto no es como quiero que termine. Pero Isabela ya había tomado una decisión. Si Alejandro quería estar con ella, tendría que decidir si estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Porque ella no iba a esconderse ni avergonzarse de sus sentimientos por nadie, sin importar cuánto dinero tuviera o qué posición ocupara en la sociedad. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles que Isabela había experimentado desde que llegó a la Ciudad de México. Mantenía una fachada profesional perfecta en la oficina, pero cada interacción con Alejandro la lastimaba un poco más. Él había intentado hablar con ella varias veces, pero ella había evitado hábilmente cualquier conversación que no fuera estrictamente laboral. El viernes por la tarde, mientras Isabela empacaba sus cosas para irse, Patricia Hernández apareció en su escritorio con una expresión seria. «Isabela, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó la directora de Recursos Humanos. Isabela sintió un nudo en el estómago, pero asintió y siguió a Patricia a su oficina. «He notado cierta tensión entre tú y el señor Vega últimamente», comenzó Patricia cerrando la puerta tras ellas. «¿Hay algo de lo que deba estar al tanto?». Isabela había ensayado esta conversación en su mente desde el almuerzo del miércoles. «Hemos tenido algunas diferencias profesionales sobre la gestión de proyectos, pero nada que afecte mi desempeño laboral», respondió calmadamente. Patricia la estudió por un momento. «Isabela, aprecio tu discreción, pero también quiero que sepas que si hay algún problema, puedes hablar conmigo. He visto muchas situaciones complicadas en mis años aquí». «Gracias, Patricia. Realmente no hay nada de lo que preocuparse». Pero mientras caminaba hacia el elevador, Isabela se preguntó cuánto tiempo más podría mantener esta charada. La tensión estaba afectando su trabajo, su sueño y su paz mental. Esa noche, Isabela decidió llamar a su madre. Necesitaba escuchar una voz familiar y cariñosa. «Mija, te escuchas triste», dijo Carmen inmediatamente después de que Isabela la saludó. «Estoy bien, mamá. Solo un poco cansada del trabajo. Isabela María Morales. Soy tu madre. Sé cuando algo te preocupa. ¿Qué está pasando?». Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con salir. No había planeado contarle sobre Alejandro, pero la preocupación genuina en la voz de su madre la quebró. «Mamá, creo que cometí un error muy grande». Durante la siguiente hora, Isabela le contó todo. Los sentimientos por Alejandro, el beso, los miedos sobre las diferencias sociales y finalmente el conflicto de la semana anterior. Carmen escuchó sin interrumpir,
ocasionalmente haciendo sonidos comprensivos. «Mija», dijo Carmen cuando Isabela terminó, «¿tú quieres a ese hombre?» La pregunta directa la tomó por sorpresa. «Yo creo que sí, pero mamá, él es tan diferente a nosotros, tiene tanto dinero, tanta educación. Isabela, ¿te has visto al espejo últimamente? Eres inteligente, trabajadora, hermosa y tienes el corazón más noble que conozco. Si ese hombre no puede ver eso, entonces no te merece. Pero los comentarios de la oficina, las diferencias sociales, mija, siempre va a haber gente que critique. Pero la pregunta es, ¿él te hace feliz? ¿Te trata con respeto? ¿Te valora por quien eres?» Isabela pensó en la manera en que Alejandro la había apoyado cuando su madre estuvo enferma, en cómo había valorado su honestidad, en la ternura de su primer beso. «Sí», admitió, «hasta esta semana sí. Entonces tal vez el problema no es si son compatibles, sino si ambos están dispuestos a pelear por lo que sienten». Después de colgar, Isabela se quedó despierta hasta muy tarde, reflexionando sobre las palabras de su madre. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en protegerse del dolor que había olvidado algo importante. Las relaciones requerían valentía de ambas partes. El sábado por la mañana, Isabela estaba bebiendo café en su pequeño balcón cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. Cuando abrió, se sorprendió al encontrar a Alejandro parado en el pasillo, con una expresión determinada, pero vulnerable. «Sé que no querías hablar conmigo, pero necesito decirte algo», dijo antes de que ella pudiera hablar. Isabela dudó por un momento. Luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. «¿Cómo conseguiste mi dirección?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Recursos humanos. Sé que probablemente no debería estar aquí, pero no podía dejar las cosas como estaban». Isabela se cruzó de brazos, manteniendo distancia física entre ellos. «¿Qué quieres decir, Alejandro?» «Quiero decir que fui un cobarde, que me dejé llevar por el miedo en lugar de pelear por lo que siento por ti». «¿Y qué cambió?». Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Isabela había aprendido que hacía cuando estaba nervioso. «El jueves por la noche, después de que te fuiste, me quedé pensando en lo que dijiste, sobre avergonzarme de ti, y me di cuenta de que tenías razón». Isabela sintió una punzada de dolor. «Entonces, no, espera, déjame terminar», la interrumpió. «Tenías razón en que me estaba comportando como si me avergonzara, pero no de ti, me avergonzaba de mí mismo». «No entiendo, Isabela. Toda mi vida he hecho lo que otros esperaban de mí. Estudié lo que mi padre quería, tomé el control de la empresa cuando él se enfermó, salí con mujeres que mi círculo social aprobaba, pero contigo, por primera vez en mi vida, siento algo real, y eso me aterrorizó». Isabela sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Y ahora? Ahora me di cuenta de que prefiero enfrentar cualquier crítica, cualquier comentario, cualquier dificultad, que perderte por cobardía». Alejandro se acercó a ella, pero se detuvo cuando vio que Isabela retrocedía. «Isabela, sé que te lastimé, sé que probablemente no tengo derecho a pedirte otra oportunidad, pero si hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme, quiero intentarlo. Quiero intentarlo de verdad, sin esconderme, sin importar lo que otros piensen». Isabela lo miró por un largo momento, viendo la sinceridad en sus ojos. «Alejandro, no se trata solo de los comentarios de oficina. Se trata de que en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, tu primer instinto fue alejarte de mí. ¿Cómo sé que no volverá a pasar?». «No lo sabes», admitió, «pero puedo prometerte que he aprendido de este error. Puedo prometerte que voy a pelear por nosotros, no contra nosotros». Isabela sintió que las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. «Necesito saber que estás seguro», dijo suavemente, «porque Alejandro, yo no puedo pasar por esto otra vez. No puedo abrir mi corazón y que me lo rompan cuando las cosas se pongan complicadas». «Estoy seguro», respondió sin dudar, «más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida». Isabela lo estudió por un momento más, luego asintió lentamente. «Está bien, pero vamos a hacerlo bien esta vez. Nada de secretos, nada de esconderse». «Nada de secretos», acordó Alejandro, y por primera vez en una semana sonrió genuinamente. 2 semanas después de su reconciliación, Isabela y Alejandro habían encontrado un ritmo que funcionaba para ambos. Eran profesionales en la oficina,
pero ya no se escondían. Almorzaban juntos ocasionalmente, y Alejandro había comenzado a invitarla a cenas relacionadas con trabajo, donde ella participaba como su asistente, pero también como su pareja. Los comentarios de oficina habían comenzado, como era de esperarse, pero Isabela se sorprendió de lo poco que le importaban. Su trabajo hablaba por sí mismo, y la manera respetuosa en que Alejandro la trataba en público dejaba poco espacio para especulaciones maliciosas. Esa noche de viernes, Alejandro había invitado a Isabela a cenar en su apartamento en Polanco. Era la primera vez que estaría en su espacio personal, y Isabela se sentía nerviosa, pero emocionada. El apartamento era impresionante pero acogedor, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La decoración era elegante pero no ostentosa, con toques personales que revelaban más sobre Alejandro de lo que Isabela había conocido antes. ¿Cocinaste tú?, preguntó Isabela inhalando el aroma que venía de la cocina. Pasta con salmón. Es una de las pocas cosas que sé hacer bien, respondió Alejandro, sirviéndole una copa de vino blanco. Espero que te guste. La cena fue perfecta. Conversaron sobre libros, viajes, sueños futuros. Isabela se sentía completamente relajada y natural con él, como si hubieran estado juntos durante años en lugar de semanas. Después de cenar, se sentaron en el sofá con vista a la ciudad. Las luces de México DF se extendían hasta el horizonte, creando un mosaico brillante en la oscuridad. Isabela, dijo Alejandro suavemente tomando su mano, hay algo que he querido preguntarte. ¿Qué? ¿Cómo te sientes acerca de nosotros? ¿Sobre hacia dónde vamos? Isabela lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. Me siento feliz, asustada a veces, pero feliz. ¿Y tú? Siento que eres la mejor cosa que me ha pasado en mucho tiempo, respondió acariciando su mejilla. Pero también sé que hemos ido despacio, y no quiero presionarte a nada. Isabela sintió que su pulso se aceleraba. Sabía a qué se refería, y la verdad era que había estado pensando en ello más de lo que quería admitir. Alejandro, dijo suavemente, sobre eso que te dije la primera noche, ¿sobre tu experiencia? Sí, aún es cierto, y estoy nerviosa sobre eso. Alejandro se acercó más a ella, tomando su rostro entre sus manos. Isabela, no hay prisa para nada. Podemos ir tan despacio como necesites. ¿Y si no soy buena en eso? ¿Y si no sé qué hacer? Entonces aprenderemos juntos, respondió besando suavemente su frente. Pero solo cuando tú estés lista. Isabela lo miró a los ojos, viendo la paciencia y el amor genuino en ellos. Sintió una oleada de cariño y confianza hacia él. Creo que estoy lista, murmuró, pero necesito que tengas paciencia conmigo. Todo el tiempo del mundo, prometió Alejandro, besándola suavemente. El beso se profundizó gradualmente. Isabela sintió una corriente de deseo que no había experimentado antes. Cuando se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. ¿Estás segura?, preguntó Alejandro una vez más. Sí, respondió Isabela, sorprendida por la firmeza en su propia voz. ¿Pero? Isabela sintió que sus mejillas se encendían. Ve despacio. Aún soy virgen, dijo, recordando las palabras que habían estado en su mente durante semanas. Alejandro sonrió con ternura, besando suavemente sus labios. Ve despacio será nuestro mantra, prometió. La llevó de la mano hacia su habitación, donde las luces de la ciudad creaban un ambiente mágico a través de las ventanas. Todo lo que siguió fue tierno, paciente y lleno del amor que habían estado construyendo durante semanas. Alejandro cumplió su promesa de ir despacio, guiándola con paciencia y cariño a través de cada nueva experiencia. Cuando Isabela murmuró nerviosamente, «No sé qué hacer», él respondió besando sus manos y diciéndole, «Solo siente, yo te guío». Horas después, mientras Isabela descansaba en sus brazos, mirando las luces de la ciudad que ahora se veía completamente diferente, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había encontrado no solo el amor, sino a alguien que la valoraba por exactamente quien era. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro acariciando suavemente su cabello. «En que hace 6 meses estaba limpiando oficinas en Guadalajara, preguntándome si alguna vez tendría una vida diferente», respondió Isabela. «Y ahora estoy aquí, contigo,
sintiendo que todo es posible. Todo es posible, acordó Alejandro, especialmente cuando tienes el corazón más valiente que he conocido. ¿Valiente yo? Dejaste todo lo que conocías para perseguir un sueño. Eso requiere un coraje increíble. Isabela se acurrucó más cerca de él. No se sintió como coraje, se sintió como necesidad. A veces son la misma cosa. Mientras la ciudad continuaba brillando bajo ellos, Isabela supo que había encontrado exactamente lo que había venido a buscar a la Ciudad de México, aunque no era lo que había esperado. Había venido buscando una oportunidad profesional, pero había encontrado algo mucho más valioso, el amor verdadero y la confianza en sí misma para pelear por él. «Te amo, Isabela», murmuró Alejandro contra su cabello. «Y yo te amo a ti», respondió, diciendo las palabras por primera vez, pero sintiéndolas profundamente verdaderas. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos que tendrían que enfrentar juntos. Pero por primera vez en su vida, Isabela se sentía completamente segura de que estaba exactamente donde pertenecía, en los brazos de un hombre que la amaba por quien era, no por quien podría llegar a ser. Y cuando Alejandro susurró, «Gracias por confiar en mí con tu corazón», Isabela supo que su decisión de ser valiente, de arriesgarse al amor, había sido la mejor que había tomado en su vida. Mientras se quedaba dormida en sus brazos, con el sonido suave de la ciudad como una nana de fondo, Isabela sonrió pensando en la conversación que tendría con su madre al día siguiente. Carmen había tenido razón. A veces valía la pena pelear por el amor, especialmente cuando encontrabas a alguien dispuesto a pelear a tu lado.